Bendiga. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque una vez más podemos estar con ustedes. Bendito el Señor para siempre en esta encomienda que se me pidió de estar aquí. Bendito el Señor para siempre, trayendo algo de la palabra. Y como siempre, pues donde quiera que voy y siempre que ella puede, pues está mi esposa. Y que ella está ahí, si alguien no la conocía, pues mi esposa Rosita. Y gracias Señor que en esta noche le dije al hermano que estaba en la puerta, perdone que llegue un poquito tarde, a pesar de que es que el tráfico en el expreso está bastante. Yo vengo de Guaynabo y cogí el expreso y el tráfico estaba fuerte. Bendito sea para siempre. Pero en esta noche vamos a hablar, y no vamos a ser muy extenso, sobre sana doctrina nuevamente. Y en esta ocasión en Primera de Timoteo 15 al 19. Primera de Timoteo del 15 al 19. Perdone que... Y la palabra de nuestro Dios se lea a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bendiga el Señor su palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 19. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es de todos conocido que la palabra habla de que Jesucristo vino, y que la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo para que tomase el lugar suyo y mío. Si el mundo supiera, si el mundo pudiera conocer, entender la profundidad de estos versos, oiga, correrían a los altares. Pero no es menos cierto que tenemos un enemigo que se encarga de quitar la semilla que se siembra, y que muchos la reciben con gozo, como dice la parábola del sembrador, pero que salido del lugar donde la recibieron, el enemigo se encarga de robarla. Bendito sea para siempre, que es lo que se compara con las aves que se comen las semillas junto al camino. Él vino para salvar a todos los pecadores. ¿Y quién de nosotros no es pecador? Lo fuimos y lo somos. Lo único que en este caso somos pecadores arrepentidos. Bendito sea para siempre. Así que, hablando de esta palabra, fíjese que en la sana doctrina, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es el consejo de Pablo en el libro de Timoteo. La sana doctrina, entonces, es el conjunto de enseñanzas características de la fe cristiana. Hay mucha gente que tiene fe,
Hay gente que tiene fe en el Powerball a ver si se pueden llevar el premio. Hay gente que, yo recuerdo cuando trabajaba de supervisor en la ferretería en Bayamón, en una de las ferreterías, en el área de Santa Juanita, llegó un inconverso y me dijo, toma, apúntame 7 números para jugarle la loto, porque los aleluya traen suerte. Y yo le dije, número que juegue un aleluya, número que te apunte un aleluya, nunca sale. Porque Dios no lo patrocina. Y entonces yo le dije, no pierdas tu tiempo en pedirme ese número. Y alguien me dijo algo, yo dije un número y él lo apuntó y dijo, oye, fue el único que salió. Y yo, sí, pero yo no te lo di. Tú lo escuchaste cuando alguien me preguntó algo y yo le di el número, bendito sea para siempre. Provienen la sana doctrina y esa enseñanza provienen de lo que Jesús enseñó durante su ministerio. La sana doctrina no es otra cosa que lo que Jesús enseñó, que los apóstoles abrazaron y continuaron enseñando, porque provenía del Hijo de Dios. La sana doctrina, oiga, y Jesús lo enseñó durante su ministerio terrenal. Para hacer sana doctrina, los apóstoles la abrazaron y la impulsaron en su ministerio. Esta es la verdadera religión. La palabra dice que la verdadera religión es guardarse sin mancha de este mundo. Ahora, ¿cómo podemos guardarse sin mancha de este mundo? Pues mire, a través de Jesucristo. No hay otra forma. El hombre y la mujer jamás podrá mantenerse limpio, libre de manchas, a menos que no sea a través de Jesucristo. Y con todo y con eso, continuamente nosotros estamos fallando. Porque somos humanos. Estamos salvos, pero hemos sido salvos, pero estamos en una naturaleza maleada por el pecado. En una naturaleza caída. Y continuamente le fallamos al Señor y por eso es que continuamente tenemos que estar yendo directamente en oración a decirle, Señor, ten misericordia de mí, lávame en tu sangre preciosa. Pero es lo que nos puede mantener. Así que el contenido de la sana doctrina moldea todas las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. O sea, para que sea una iglesia de sana doctrina, se tiene que ajustar estrictamente a lo que dice la Escritura. Obviamente, sabemos que las diferentes congregaciones e iglesias en el mundo tienen sus fuentes, vienen de diferentes corrientes. Hay una en el lado pentecostal, hay otros que solamente es oración continuamente y estudio bíblico, y eso es buenísimo, bendito sea para siempre. Hay otras que complementan diferentes creencias, pero siempre que se mantenga dentro de la sana de lo que enseña la palabra. Palabra fiel. Esta frase siempre anuncia o introduce una enseñanza importante para la iglesia. Cuando el Señor dijo, amaos los unos a los otros. Es una palabra que vino de los labios de Jesucristo y es palabra que la tenemos que adoptar como sana doctrina. ¿Cuándo no se convierte en sana doctrina? Cuando hacemos lo contrario. Cuando entonces no le damos espacio al amor ágape entre la iglesia. Afirma las enseñanzas apostólicas, que son las enseñanzas correctas. Mientras meditaba y leía en mi casa, nos encontramos con el evento en el principio que la iglesia comenzó, que había maestros en Jerusalén que estaban enseñando que aparte del sacrificio de Cristo había que seguirse circuncidando. Y esa, aunque era una enseñanza bíblica, fue una enseñanza dada exclusivamente al pueblo judío. Pero cuando llega la iglesia gentil, de la cual usted y yo somos, oiga, ellos quisieron imponer esa enseñanza.
Y esa enseñanza entonces, aunque era correcta para ellos, empezó a tener roces con la iglesia naciente gentil. Y tuvieron que entonces que ellos, para subsanar esa situación y no crear un caos, que crear entonces el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde ellos tuvieron que hablar y llegar a unos acuerdos con los líderes de aquel entonces, bendito sea para siempre, para que la iglesia que estaba llegando gentil no se le impusiese lo que ellos tenían dentro del judaísmo. Porque una vez que Cristo fue a la cruz del Calvario y dijo consumado es, pues ya se dio por terminado toda la obra redentora. Y la iglesia tuvo que lidiar con esto. ¿Para qué? Para que no cayesen en falsa doctrina o en doctrina de rol. Bendito sea para siempre. Y aún así, todavía hay gente que lleva contrario a lo que la palabra está enseñando. La sana doctrina es el antídoto. Oiga bien, es el antídoto contra la falsa doctrina. Y como dijimos la semana pasada, si desconocemos el ABC de la iglesia, de lo que la iglesia debe conocer, de la palabra, oiga, si desconocemos lo mínimo, pues entonces somos terreno fértil para que cualquier viento de doctrina por ahí llegue y nos inunde. Recuerdo de una dama que nació en la iglesia discípulo de Juan Domingo, que se crió en la iglesia de Juan Domingo, oiga, que militó allí por muchos años, allí tuvo su familia, y luego cuando expropiaron por el tren urbano, a ella le tocó mudarse y le compraron una casa en el área de Santa Juanita, pero el no tener raíz dentro de la palabra la llevó a una doctrina de rol. Y entonces un día alguien de la iglesia se le encontró en uno de los centros comerciales de Bayamón y ella dijo, ahora sí que estoy en la verdad. Ahora sí que estoy en la verdad. Y en la verdad de los del maletín era que ella andaba. Tristemente murió. Yo no puedo decir que se perdió, yo no puedo decir que que está salva. Yo la dejo para que Dios la juzgue en aquel día. Porque el mundo da muchas vueltas y su hija, que persevera en una iglesia cristiana, pues volvió a llevarla a la iglesia, pero ya con unas condiciones de salud que solamente Dios es el que sabe. Pero fíjense que nacida en la iglesia, criada en la iglesia, casada en la iglesia, crió su familia en la iglesia y luego, más adelante, en el caminar, una falsa doctrina tomó su mente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir continuamente a la fuente. Para mantenernos en la sana doctrina tenemos que ir continuamente a la fuente de la sana doctrina, que es la palabra, acompañada de abundante oración. El cristiano tiene que orar continuamente, que es uno de los requisitos, bendito sea para siempre, para vivir en esta vida santa y piadosamente. En mi iglesia, como aquí posiblemente lo había mucha gente en su momento que no leían, no sabían leer ni escribir. Pero yo recuerdo de gente que cuando yo llegaba a su casa, antes de salir de la casa, me decían, Mano William, venga, léanos la palabra. Nunca iban al templo sin Biblia. O sea, la excusa de dejar la Biblia porque no sabían leer, no. Siempre iban con su Biblia. Y cuando uno llegaba a la casa, oiga, le exigían que le leyera la palabra porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y en este caso, pues el oír, el ella leerla, bendito sea para siempre, escucharla, esas personas recibían la palabra. Y eso alimentaba, aparte de todo lo demás que recibían cuando iban al templo. Así que el antídoto de contra la falsa doctrina es la sana doctrina. La sana o buena doctrina es nuestra regla de fe y nos enseña a crecer en la fe
y acercarnos cada vez más a Dios. Cuando la Biblia dice no dejéis vuestras congregaciones, como muchos tienen por costumbre, oiga, una de las razones es precisamente esa. Hay mucha gente que al estudio bíblico no le gusta llegar. Hay mucha gente que al culto de oración no le gusta llegar. Cuando son dos baluartes para mantenernos en la sana doctrina, en la fe, creciendo hasta la estatura de fe que Dios nos manda a crecer. La sana doctrina nos acompaña en nuestra relación con Dios. Usted aprende a conocer a Dios. Aprendemos quién es Jesucristo. Aprendemos quién es el Espíritu Santo. Siempre decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aunque lo mencionamos en la tercera parte y decimos que es la tercera persona de la Trinidad, mire, Dios es uno. Y tan cierto es el Padre como es el Hijo como es el Espíritu. Así que la sana doctrina nos acompaña y nos dirige a ser santos. Y santo no es otra cosa que vivir separado para Dios. Eso es ser santo. O sea, no es que tengamos ínfula de creernos que somos más. ¿Ve? Hace un tiempo atrás hablaba con un pastor amigo que tiene una iglesia independiente y él me decía, yo estoy educando a la iglesia a que lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero entonces entraron en una competencia. Y frente a mí llegó una hermana y le dice, pastor, ¿por dónde usted va en la Biblia? Yo voy por la 4ª vez que leo la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y él le dijo, bueno, yo voy por tal, ya la he leído muchas veces y voy a tal. Y cuando le dijo algo, yo le dije, después que ¿viste? Eso es lo que yo busco. Yo le dije, ¿qué es lo que tú buscas? Y tú no viste el espíritu de orgullo que hay en ella. O sea, ella te está retando, pero te está retando equivocadamente. Porque ella lo que está diciendo es que, y entonces, ¿qué pasa? Que después entonces trataba personas muy diferentes. Al extremo hoy en día no está en la iglesia. No está. Porque no es asunto de cuánto yo leo la Biblia. Qué bueno, el que pueda leerla de Génesis y Apocalipsis, amén. Es bueno. Pero a una de esas personas, porque tengo mucha confianza con ellos, solamente le dije, ¿cuántos versos tiene el capítulo 47 de Génesis? Solamente eso. Y tuvo que recurrir a la Biblia. No es que uno sepa más, pero lo que queremos es que cuando a veces usted los escucha hablar y los escucha en esas discusiones que la misma palabra nos dice que las eliminemos, las esquivemos, porque no trasciende a nada bueno. Por el contrario, en muchas ocasiones lo que trae es malestar y enemistades. Sin embargo, cuando usted conoce la palabra y se somete a ella, esa palabra lo va a conducir a usted a una vida de santidad. Y santidad no es otra cosa que estar sometido a lo que Dios establece. En una ocasión, se acercó a mí y me dijo, vamos a hablar contigo. Ellos querían hablar. Yo lo que quería era comer morcilla. Para todo. Y yo lo único que le dije, mira, si ustedes, y fueron discípulos de Cristo, ¿saben los dos? Y si ustedes están allí y han aceptado esta iglesia, sométanse a las enseñanzas de la iglesia. Eso es todo. Sométanse a las enseñanzas de la iglesia. Si la iglesia no proclama y no patrocina la sangre, pues absténganse, porque en realidad
Si la come no peca y si no la come no pecas tampoco. En cambio que si la comes por llevarle la contraria, entonces sí, estás entrando en una contienda con la iglesia. Y por eso es que la palabra nos da sabiduría y nos dirige a ser santos. La sana doctrina nos lleva y a ser santos, y estamos hablando de 1 Corintios 1 y 2, que habla, bendito sea para siempre, yo no lo voy a leer, pero que nos habla de cómo ser santos. Nos lleva a proclamar la sana doctrina, a proclamar a Cristo crucificado, según 1 Corintios 2. Nos lleva a corregir enseñanzas equivocadas. La sana doctrina nos lleva. En muchas ocasiones sacamos personas. En una ocasión un hermano de nuestra iglesia me dice, yo no estoy pagando diezmo, porque a mí el Señor me dijo. Y cuando el Señor me dijo, yo le dije, búscamelo por la palabra. Porque la Biblia lo que me dice es que yo traiga los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y que ella alimente su casa. Mi compromiso de pagar mis diezmos no es con el pastor o la pastora, es con el Señor. Si el pastor o la pastora o la administración de finanzas no sabe administrar los dineros, ellos le darán cuenta a Dios. Lo que la Biblia dice es esto. Y luego me llamó y me dijo, yo estaba equivocado. Y no, porque es que la palabra, Dios no cambia su palabra. Entonces, si yo estaba equivocado, entonces yo no le quise cuestionar, pero entonces, si el Espíritu me habló, ¿qué Espíritu le habló? Si el Espíritu me habló, ¿qué Espíritu le habló? Es lo que tengo que pensar. Porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Yo recuerdo cuando yo me fui a casar con mi esposa, ahora cumplimos 44 años en octubre 28. El Señor le dijo al pastor que me casó, que no era discípulo, porque en aquel momento, hermano Goyito, que era mi pastor, Florán estaba enfermo, y hermano Vidal, que era el que estaba como pastor interino, no casaba. El Señor le dijo, úngete las manos, úngelos, porque los estoy separando para un ministerio de pastorado. ¿Se cumplió o no se cumplió? Si Dios habló, se va a cumplir. Dios no va a tergiversar esa palabra. Aunque pastoree un mes, Dios va a cumplir su palabra. ¿Que de ahí en adelante hay que prepararse? Sí. Porque tampoco es que Dios me llamó y hago maleta y arranco y me voy. No. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Porque la palabra, oiga, nos enseña a corregir enseñanzas equivocadas. Y hay gente por ahí que diciéndote, mira, ya Dios te habló, arranca y vete. El que es dirigido por el Espíritu Santo y tiene cimientos en la palabra, sabe esperar. Dios va a salir, Dios va a dar la salida. Si Dios dijo que viene mucho pueblo para aquí, pues mire, olvídese. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él los va a traer. ¿De dónde? Él sabe de dónde los va a traer. Ahora, nos lleva a ser santos, 1 Corintios 1 y 2, a proclamar a Cristo crucificado, 1 Corintios 2, corregir la enseñanza equivocada, 1 Corintios 5, del 1 al 5, nos advierte sobre la idolatría. En 1 Corintios 10, del 1 al 7, está esa palabra. Oiga, la sana doctrina nos lleva a darle toda la gloria a Dios. Porque la Biblia dice que después de nosotros haberlo hecho todo, ¿en qué nos convertimos? En siervos inútiles. Por eso es que
Hay que estar ocupado siempre en la viña del Señor, para no sentirnos siervos inútiles. Y eso está en 1 Corintios 10, 23 al 31. La sana doctrina nos lleva a darle toda la gloria a Dios. Toda la gloria es de Él. Porque nada nosotros podemos hacer. La sana doctrina nos enseña que hay un solo evangelio, según Gálatas 1:6. Y la misma palabra lo dice. No es que haya otro evangelio, sino que muchos pervierten el evangelio. Y ahí es donde entra la doctrina errónea, la falsa doctrina. Oiga, la sana doctrina nos enseña quiénes pervierten o perturban el evangelio, según Gálatas 1, 7 al 9. ¿Quiénes? Y es bueno que conozcamos, porque hay veces que al lado suyo hay uno que quizás tiene pensamientos equivocados, porque vienen de otras corrientes de doctrinas. Eso siempre me ha gustado de la Iglesia Discípulo de Cristo, y siempre nací dentro de la Iglesia Discípulo de Cristo, que nos cuidamos de que las iglesias que se levantan sean levantadas por la misma iglesia. Porque muchas congregaciones, cuando comienzan, se abren y se abre a todo el que llega, ya vienen mentes preconcebidas, vienen con doctrinas, oiga, y hay veces que son más dolores de cabeza para la pastoral y para la iglesia que beneficio, porque fueron enseñados en otra doctrina que a lo mejor es buena, pero no aplica. Era como nos decía el pastor Esteban González a nosotros. Mire, en el cuerpo pastoral, las danzas son bonitas en la iglesia, pero la danza no es doctrina de la Iglesia Discípulo de Cristo. Y él estaba, cuando era pastor general, cuando nos reuníamos como cuerpo pastoral, nos decía, estoy luchando con una serie de pastores, porque el chofar suena bonito en medio de un culto y eso, oiga, le para los pelos de punta, pero no es doctrina, no es enseñanza, no es base dentro de los discípulos de Cristo. Y entonces, a veces tenemos hermanos de nuestras iglesias que se van por allá y aprenden o estudian y sin contar con la iglesia, y después vienen aquí a querer implantar, imponer, y cuando no se le da la parte, entonces se están enojando. Y por eso es que tenemos que conocer la Escritura. Que donde se toque, pues que se toque el chofar, no hay problema. Yo tenía uno en Agua Buena que fue y estudió por allá con estos mesiánicos, y después vino y me dijo, no, y yo le dije, mira, fulano, esto no es de la iglesia nuestra. Sí, pero usted le dio permiso a una hermana que vino aquí. Yo, sí, yo estoy consciente y te puedo dar la oportunidad. En eso yo salí y nunca le di la oportunidad. Ahora supe que el pastor que está como recurso, pues le ha dado oportunidades y lo ha hecho. Pero no es parte. Entonces queremos traer de allá para acá cosas que cuando lo metemos dentro del faro de la palabra y la luz alumbra, no están. ¿Ve? Y tenemos que tener cuidado porque la sana doctrina nos ilumina. Pero para que seamos iluminados tenemos que continuamente estar dentro de la palabra, estudiando la palabra. Y yo siempre le digo, y soy maestro de escuela bíblica en mi iglesia, en Juan Domingo, yo le digo, mire, lo mínimo que debe de tener un estudiante es una Biblia de estudio. Aparte de la Biblia regular que tiene, conseguirse una buena Biblia de estudio o un comentario bíblico, un diccionario bíblico, una concordancia. Por lo menos esas 3 cositas o 4 les ayuda a entenderlo un poquito más la Biblia. Porque el maestro y el pastor no lo sabe todo. Pero cuando usted estudia aquí y se sienta, mi papá hace 30 años que partió con el Señor y le sirvió al Señor 50 años a la iglesia de Juan Domingo. Oiga, y salió un día de culto a morir
partió a morar con el Señor. El diccionario que él usaba, yo lo tengo guardado. Porque está que uno lo toca y se deshace. Yo tengo otros diccionarios. Pues entonces, pero lo guardo. Y de vez en cuando lo saco y leo. Bendito sea para siempre. Porque veo la firma y las marcas que él hacía. Porque mi papá era un estudioso de la palabra. Él le encantaba leer la palabra. Nunca fue al instituto ni al seminario, pero no tenía escuela. Lo que tenía era un tercer grado, pero era un predicador de la palabra. Oiga, el hombre es reconciliado por la cruz. Fíjese que leímos ahorita que proclamar a Cristo crucificado. Pues acá entonces es que el hombre es reconciliado por la cruz. Según Efesios 2:11 al 16. Cómo la Biblia nos enseña, y a través de la sana doctrina lo conseguimos, cómo combatir al enemigo. Hay veces que el hermano o la persona que se acercó a usted es víctima. Hay veces que surgen ciertas situaciones dentro del seno de la iglesia, que a veces, como yo le digo a los hermanos, mire, Dios nos da espacio para que nos enojemos. Hermano, nos da espacio para que nos airemos, para que nos dé ira. ¿Sí? Porque o sea, no todo el mundo es flemático, hay coléricos. Pero ¿qué nos dice? Airaos, pero no pequéis. Te enojaste, pero ¿qué te dice la palabra? No dejes pasar que el sol se ponga sin haberte reconciliado. O sea, yo me puedo enojar con el hermano, puedo tener un malentendido y salir molesto, pero tengo que inmediatamente tratar, una vez que llegue a la presencia del Señor y orar al Señor y ponga las cosas delante del Señor, buscar yo limar esas asperezas con el hermano o con la hermana. ¿Por qué razón? Porque estamos jugándonos nuestra salvación. Porque la muerte nos puede sorprender, porque la Biblia dice que no sabemos cuándo nos toca. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo nos toca. Lo que la Biblia dice es que está establecido que el hombre, incluye a la mujer, el ser humano, muera una vez. Si la muerte me sorprende y yo estoy enojado, por más pastor que sea, no te vistas que no va. Porque Dios no cambia su palabra. Yo puedo decir, acá podemos argumentar lo que querramos, pero en la Biblia Dios no cambia su palabra. Él es un Dios de misericordia, pero la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que del lado que cayó el árbol, ahí quedará. Si se fue enojado, por más líder que sea en la iglesia, lo lamentamos, pero Dios no lo patrocina. O sea, Dios nos da unos espacios, pero tenemos que saber aprovecharlos. Me dio ira, pero no peca. Señor, ten misericordia. Hay un hermano en mi iglesia que me decía, yo nací así, soy así, así Dios me tiene que soportar. Y yo le dije, Dios te está dando oportunidad para que tú ofrendes tu carácter. Hay cosas que Dios no las va a hacer, a menos que usted no las ofrenda. Si usted viene y las ofrenda en el altar y le dice, Señor, aquí está mi carácter. Mira que yo soy, que me enojo con mucha facilidad. Mira, Señor, que yo soy colérico. Tú sabes que le doy un golpe a cualquiera. Pues ofréndeselo al Señor. ¿Para qué? Para que Dios comience a trabajar. Hay cosas que me tocan a mí que Dios no las va a hacer. La Biblia dice que los mentirosos, ¿qué? No entran al reino de los cielos. Tan sencillo como eso. Los mentirosos no entran. Oiga, ¿y cuántos aleluya hay que dice? Dijo una mentirita blanca. Es que no hay mentiritas blancas. En la palabra no hay espacio para una mentira blanca. La mentira es mentira, no importa de dónde venga. Y una me puede costar salvación. No hay espacio para mentiras. Tenemos que ser sinceros.
Y si por casualidad lo hemos dicho, hay que correr al altar de Dios. Quizás no venga aquí al altar del templo, pero vaya al altar de Dios y le diga, Señor, perdóname, mentí. En una ocasión yo cogí cupones. Estaba desempleado, estaba reportado al Fondo de Seguro. Tenía 3 niñas pequeñas en la escuela. Mi esposa, el sueldo que ganaba como enfermera, ya usted sabe, empleo de gobierno, bien bajito. Era bien bajito para aquel entonces. Y yo fui y solicitamos cupones. Y un día voy a una revisión y el señor me dijo, calle 28, S23, Santa Juanita. Digo, sí, pero falta algo ahí. ¿Qué falta ahí? Altos. Porque yo vivo encima de la casa de mi papá. Altos. Y el bote que hay allí frente a tu casa, yo le dije, usted visitó la casa equivocada. No, frente a tu casa. Yo, no. Frente a mi casa hay un bote, pero es frente a la casa del vecino, al lado de mi casa. En mi casa no. Ni mi papá ni yo vamos al mar. Y después el mismo me dijo, yo lo sé. ¿Y por qué me lo dijo? Porque en muchas ocasiones, como viene el supervisor a investigar, el investigador, muevo los carros. Puse un solo carro, pero tengo 5. Y como van a investigarme, pues voy y muevo 4 carros y lo que veo, el carrito más viejo es el que dejo en la marquesina. Para que cuando él venga, en Estados Unidos se da mucho con los que se van para allá, especialmente para el área de Nueva York, que se apuntan que no tienen marido y el marido vive todo el año, pero como le dicen cuando van a investigar, ese día el marido se fue de la casa. Lo esconden. Y yo le dije, no, aquí no hay, en mi casa no hay. Yo le dije, y ahí está, lo que dice ahí es lo que puede ir en confianza. Me dieron un dinero de más, en el Fondo de Seguro me dio un dinero, yo no lo reporté, fue verdad, cuando ellos me lo dijeron, yo no hay problema, me dieron un plan de pago y yo lo pagué. Ya está. Porque somos humanos y cometemos errores y como desconocemos muchas ocasiones, te dieron un dinerito en el Fondo de Seguro y tú lo usaste y se te olvidó que tenías que reportarlo al fondo. Pues yo fui. Como desconocía que había que reportarlo, pues cuando él me dijo, no, porque usted recibió tanto del Fondo de Seguro, pues eso trabaja todo unido, usted le debe tanto al gobierno. Y yo, pues deme un plan de pago, no hay problema. Y lo pagué y ya se acabó. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar para las mansiones celestiales. Hay que arreglarlo aquí. Y la sana doctrina me enseña a vivir en santidad de vida. Y eso es santidad de vida. Cómo mantener una buena relación con mi prójimo, con mi hermano, con mi familia, con la suegra, con el suegro, con el cuñado, con el pastor. Y todo eso hay que ofrendarlo al Señor, decirle al Señor, toma mi vida. Oiga, es bonito cantar, toma mi vida y hazla de nuevo. Lo difícil es ofrendarlo allí en el altar. Del dicho al hecho hay un trecho, hay que ofrendarlo. Oiga, como dice el himnólogo, me ofrendo yo mismo. Mi ofrenda. Yo escuché a un pastor que decía, si yo pudiera poner mis pies dentro del gasofilacio y sentarme ahí me sentaba yo de ofrenda. Pero lo podemos hacer. Como yo le decía a la iglesia que pastoreaba, yo me desnudo delante de la presencia del Señor. No literalmente, sino, mírame a mí. No te puedo esconder nada, porque la Biblia dice que, ¿dónde yo me puedo esconder? ¿Qué yo le puedo esconder a Dios si Él escudriña los 4 confines de la tierra? La palabra nos enseña, oiga, que el hombre es reconciliado por la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos enseña cómo combatir al enemigo. Él va a venir con su sutileza y sus engaños, pero la Biblia, oiga, en Efesios 6, 10 al 20, nos da herramientas de cómo nosotros combatir al enemigo. ¿Qué nos dice? Vestido pues de toda la armadura de Dios. ¿Quién ha sido militar aquí?
Lo mandaron con armas, pero lo mandaron sin botas. No, hay todo un uniforme. Pues Pablo, comparando el uniforme antiguo de los soldados, nos deja claramente en Efesios cómo tiene que vestir el soldado. Que nos dice que aquel que es tomado por soldado no se embaraza, no se enreda en los negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es que vivamos renunciando a ese mundo a fin de agradarle a Él. Darle el todo porque Él se dio en el todo para nosotros. La mente es el lugar preferido por Satanás para tratar de minar la sana doctrina que hemos recibido y el poder sembrar su doctrina errónea y destructiva. En un momento dado en Génesis dice que se acercó tomando astutamente el cuerpo de la serpiente y fue y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que de los árboles del huerto no podáis comer. En otras palabras, lo puso aquí para que se mueran de hambre. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente, ¿qué hizo? Le contestó. ¿Y qué le dijo? No, de todos los árboles del huerto. De todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y mal que está en el centro. Ese el Señor nos dijo que no. Y entonces Él siguió. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Satanás nunca nos va a obligar a fallarle a Dios. No nos va a obligar. Él simplemente nos va a seducir. Él no obliga a nadie a mentir, pero nos seduce con la mentira. Él no nos va a obligar a ponerle un arma en la sien derecha o izquierda y volarnos la tapa de los sesos, pero nos seduce con que esta vida no vale la pena. ¿Y cuántos hay que se han llamado cristianos, que han militado en una iglesia y luego han sido engañados y se han quitado la vida estando en la iglesia? Pastores, ¿sabe? Inclusive. No estamos exentos. Por eso es que tenemos que tener la cobertura de la palabra continuamente y la cobertura del Espíritu Santo a través de la oración. Porque no estamos exentos. Si tentó a Adán y a Eva cuando había pureza, ¿cuánto más en este tiempo? Si tentó al Señor Jesús, nuestro maestro y líder, ¿cuánto más nosotros? Por eso es que tenemos que estar en continua comunión. Oiga, la mente es el lugar preferido. La palabra nos dice: por nada estéis ociosos. Una persona que esté en ocio, una persona que está desocupada. Y estar desocupado en un momento dado, oiga, no vamos a estar ocupados ni preocupados tampoco. Hay momentos de descanso, pero donde no nos podemos estar ociosos es en nuestra relación con Dios. Ahí sí que no. Yo recuerdo la primera vez que nosotros viajamos, mi esposa y yo, con mi familia, a Disney World. Nos encontramos con una familia de la iglesia y nos quedaron, como ellos conocían más que nosotros, vernos en el hotel donde estábamos quedándonos nosotros. Y cuando tocaron la puerta y una de las nenas abrió la puerta, ellos se sorprendieron que nosotros estábamos haciendo el altar familiar. Y que lo primero que encontraron de frente fuera que nosotros andábamos con la Biblia. Y la hermana me dijo: ay, yo cuando vengo de vacaciones yo dejo la Biblia en Puerto Rico. Y yo le dije: pues yo puedo estar de vacaciones, pero la palabra de Dios yo no la dejo en ningún sitio. Yo salgo el domingo para la Florida. Obviamente tengo que predicar en una iglesia, en un congreso de hombres con los Asambleas de Dios en Kissimmee, el día 2. Pero lo primero que yo le dije a mi esposa es: toma, mete el mensaje en la conferencia que ya preparamos y la Biblia, métela ahí.
Pues yo tengo varias Biblias. Pues la que traje el miércoles pasado la metí en la Biblia, en la maleta, pero entonces me traje la otra. Pero la Biblia no la podemos. Y ella se sorprendió de que nosotros estábamos orando. Y yo le dije, pero es que vamos a salir, pero tenemos que en todo momento guardar ¿qué? Contacto con aquel. No sabemos cuándo el Señor viene. Y una oración no nos libra de peligros, de percances en la calle. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto lo que significa es que el Evangelio de Cristo, quien murió para salvar a los pecadores, es digno de ser aceptado por todo el mundo, por el mundo entero. Eso es lo que quiere decir la palabra fiel y digna. La sana doctrina siempre honrará a Cristo, siempre, como el medio usado por Dios para salvar la humanidad. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que proclamar. ¿Qué usted viene aquí a la iglesia? ¿A ver al pastor? ¿A ver al líder? ¿A ver a los hermanos? No, usted vino a adorar a Dios, a tener contacto con Él. A eso es lo que usted viene. Que aquel se vistió de esta forma, pues gloria a Dios. Usted se vistió de la forma suya, pero venga a adorar a Dios. Somos de tendencia a poner nuestra mira en tal líder o cualquier otro líder. No, pongamos la mira, como decía Pablo, que su mirada estaba puesta en el blanco de la soberana vocación, que es en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, a mi meta. Cristo, Él me salvó, pues Él es el digno de que yo le honre, de que yo le adore. Oiga, siempre honrará a Cristo. Toda la palabra de Dios es santa y sana en su origen. Sana y santa. Santa porque sale de Dios. Sana porque en Él hay pureza. ¿Cuándo es que se malea? Cuando nosotros la cogemos acá y empezamos a tergiversarla. Cuando empezamos entonces a querer quitarle texto. Como decía mi pastor, saco un texto de contexto para tener un pretexto. No, la palabra, aunque me monde, como decía el viejo mío, aunque me monde, la palabra es la palabra de Dios. Y si yo quiero entrar al cielo, tengo que entrar como dice esta escritura. Es como dice, Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. No es como yo creo. Yo creo que yo puedo entrar de esta forma o de esta al reino de los cielos. No, como dice la escritura. Y la escritura me va, oiga, a dar las bases para yo llegar al cielo. Si nos mantenemos firmes en esta escritura, mire, no tenemos que tener miedo de que la muerte nos sorprenda. Cuando mi papá murió hace 30 años, estábamos en Meléndez, allí en sala de emergencia, y yo vi todo el operativo por una endija así de la sala de emergencia, por la ventana. Y yo vi cuando le dieron electroshock y cuando le pusieron la pastilla y cuando le dieron masaje en el corazón, pero... Y yo llamé a mi hermano y le dije, ven acá, Moisés. Él vive en Gainesville, en la Florida, y le digo, ¿qué, nos vamos? Y yo, no, que papi se fue. ¿Cómo que se fue? Va camino al cielo. Cuando el médico nos llama, mi hermano me dijo, lo que le dijo fue, bueno, yo le doy gracias a Dios que papi nos dio nuestra herencia en vida. Todavía los párpados de papi saltaban y aquel médico estaba escuchando que mi hermano hablaba de herencia. Y enseguida que hablamos de herencia, ¿hablamos de qué? ¿Pensamos en qué? En dinero. Y yo le dije, sí, pero oiga bien, doctor y enfermera, la herencia que nuestro padre nos dio fue conocer a Cristo. Él no nos dejó dinero. Nosotros sabemos para donde Él salió. No puede regresar, pero nosotros podemos continuar. En ruta a donde Él salió. Esa fue la herencia que nos dio, haber conocido a Cristo. Y mi papá, como dije el miércoles pasado, éramos 6, 3 en un lado, 3 en el otro y él en el medio. Vamos a orar y vamos a leer la palabra.
Altar familiar. Y hoy en día, todos en mi casa le servimos al Señor. Ahí está mi mamá con 97 años sirviendo al Señor, en Juan Domingo. Mis hermanos todos le servimos al Señor. Mi hermana es viuda de un pastor, no discípulo, pero sí pastor de la Asamblea de Dios. Oiga, ¿por qué? Porque cuando instruyes al niño en su carrera, la Biblia dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y si por casualidad alguno se apartó, redoble la oración. Átelo al altar. Que en su momento la palabra va a germinar en ese corazón. Va a germinar. Eso lo estamos viendo diario. Hijos que están regresando para acá porque han encontrado que allá el gozo es efímero. Inclusive, uno de los jóvenes que murió, uno de los jóvenes que se salvó de la masacre, lo tiró por YouTube o por internet, por ahí, ¿y qué dijo él? Por Facebook, que él era apartado y que él volvía acá porque sabía que Dios le había dado una oportunidad. Ellos saben dónde están. Lo que tenemos es que redoblar. Si creemos en la sana doctrina, la Biblia nos dice orar sin cesar. Eso es parte de la sana doctrina. Ore continuamente. Ahora, toda la palabra de Dios es santa y sana en su origen. Se convierte en sana doctrina cuando la utilizamos correctamente en nuestro diario vivir. Se convierte en doctrina de error cuando en detrimento de para lo que Dios la dio, la utilizamos fuera de contexto para justificar acciones o interpretaciones erróneas. Ahí se convierte en doctrina de error, porque la sacamos fuera del contexto original. Algunos ejemplos de sana doctrina, pues mire, la palabra de Dios nos enseña acerca del nacimiento de Jesús, de una virgen. Eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina, inclusive la iglesia que usted conoce, que muchos vinieron de allá, la tiene como sana doctrina. ¿Dónde la dañan? Cuando quieren ponerle entonces a la Virgen María, de otra forma, como corredentora. Ahora, la muerte de Jesús en la cruz es parte de esa sana doctrina. Nos enseña la Biblia sobre el bautismo de Jesús en agua. Oiga, la muerte de Jesús en la cruz. Los testigos de Jehová dicen que Jesús, el Cristo, cuando Jesús llegó a la cruz, el Cristo abandonó el cuerpo. Porque ellos no aceptan que Cristo viniera. Y cuando lo aceptan, lo único que dice es que Él abandonó el cuerpo antes de que Jesús pasara por el suplicio. Cuando la palabra dice que antes de que Cristo viniese a este mundo, ya Él había sido sacrificado antes de las edades, antes de que el mundo se constituyera. Ya Dios sabía. A Dios no lo cogió nada de sorpresa. Él sabía que el hombre le iba a fallar. Por eso trajo un sustituto que se llama Cristo. Nos enseña la Biblia en sana doctrina que el derramamiento del Espíritu Santo sobre los seres humanos, el libro de Joel está profetizado y en Hechos 2 está realizado parcialmente. Todavía no se ha derramado totalmente sobre toda carne. La seguimos recibiendo. Oiga, y no es exclusiva de los pentecostales, ¿sabe? Porque hay gente que no quiere el Espíritu Santo dentro de nuestras iglesias porque no somos pentecostales. Aquí pastoreó el reverendo Barbosa, ¿verdad? En una ocasión. Y cuando Barbosa me daba clase en el instituto, entramos en ese tema. Y yo le dije, no, yo nunca he sido pentecostal, pero sí soy un discípulo de Cristo con una experiencia de Pentecostés, que es muy diferente. Porque ser pentecostal, y son mis hermanos y yo los amo, es identificarme con un concilio. Es como ser discípulo de Cristo. Decir discípulo de Cristo es
que otro que es pentecostal o es bautista sabe que no es de esa iglesia. Pero somos de la iglesia, somos una sola iglesia. Pues yo le dije, Fernando, yo soy un discípulo de Cristo con una experiencia de Pentecostés. A mí me bautizó el Espíritu Santo el 18 de febrero del año 73. Un culto a todo dar, domingo por la noche. Había terminado la convención por el día y nuestra iglesia dio culto por la noche. Pero no vine a hablar de eso. La resurrección de Jesús de la tumba, eso es parte de la sana doctrina que la iglesia tiene que enseñar. Que la tumba de Juana García, de Mita, está ocupada. Que la tumba de Confucio está ocupada. Que la de Mahoma está ocupada. Pero la tumba de Cristo está desocupada. Está vacía. Por la resurrección. Decíamos la semana pasada que los saduceos predicaban o enseñaban que no había resurrección. Pero la sana doctrina bíblica nos enseña que Cristo resucitó y 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante nos habla de ese gran día en que todos seremos levantados si hemos muerto o transformados si estamos vivos. ¿Y que puede suceder cuándo? Ahora mismo. Porque lo que falta es que la trompeta suene. Eso es todo. Pero es parte de la enseñanza de la sana doctrina. Sana doctrina, el amarnos los unos a los otros. Dentro de la sana doctrina, el amar a nuestros enemigos. Hay unos por ahí que te dicen, arráncale la cabeza. Pero la palabra te dice que ama a aquel que es tu enemigo. Ámalo. Si te da aquí, ponle la otra. Y no necesariamente tiene que ser literal. Es que cuando te hacen con un mal, tú le pagues ¿qué? Con un bien. Cosa difícil, pero se puede. Oiga, sana doctrina, el regreso de Cristo a la tierra. Cristo viene. Y eso la iglesia lo tiene que predicar. Y dice la palabra, y viene pronto. El pronto yo no le puedo poner fecha. Apocalipsis 22:12 dice, porque aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Fíjese, cuando le fue revelado a Juan, allá en la isla de Patmos, el Espíritu Santo dijo, porque aquí yo vengo pronto. Sin embargo, estamos en el siglo XXI, han pasado 20 siglos y vamos por el 21. ¿Y todavía Cristo qué? No ha venido. Pero como la palabra dice que Él viene pronto, yo tengo que seguir proclamando que Cristo viene pronto. Porque el problema es que yo no sé cuándo Él viene. Puede venir esta noche, pero puede venir dentro de 50 años más. Y dentro de 50 años más, este hermano y yo no vamos a estar. Y es casi seguro que la hermana y yo no estemos aquí. Y ninguno de nosotros estemos aquí. Es casi seguro. ¿Verdad? Pues ya yo tengo 67, imagínense. La Biblia dice 70, lo más 80. Con dolores y trabajo. Así que si viene dentro de 50, si a Dios le place que yo esté con un bastoncito o una sillita eléctrica, yo le espero, no hay problema. Pero, oiga, la realidad es que lo más seguro es que yo tenga que pasar por el proceso de la muerte. Pero si la muerte me sorprendió, ya Cristo para mí vino. Y yo no tengo que proclamar, lo que tengo que asegurarme de que antes de que eso suceda, yo vivir como dice esta palabra. Estoy terminando. Oiga, el perdonar las ofensas que nos hacen, el perdonar a los otros y las ofensas que nos hacen, que está dentro de la oración modelo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está dentro de la oración modelo. El regreso de Cristo por su iglesia. Cristo viene y viene por su iglesia. Así que concluimos que sana doctrina es la correcta interpretación del texto bíblico. La correcta
interpretación del texto bíblico. Lo que Dios en su origen nos dio a través de su palabra. Que Él dijo, sea la luz. Fue la luz. Que de la nada Dios hizo el universo, como cantan las hermanas Rivera. Que de la nada. Que Él creó. Que todo lo hizo. Que Dios hizo al hombre no por su palabra, sino con sus manos. Que lo hizo a su imagen y semejanza. Todo eso cae dentro de la sana doctrina. Cuando usted interpreta correctamente esta palabra, usted está dentro de la sana doctrina. Que pueda haber una variante entre un bautista, un pentecostal, un Asamblea de Dios, Asamblea Iglesia Cristiana, Defensores de la Fe, puede haber una variante. Pero nunca la palabra va a salir del contexto, si es sana doctrina. Yo la puedo interpretar. Hay iglesias que no aceptan mujeres pastoras, y eso se les respeta. Pero no por eso nosotros tenemos que decir que ellos están en falsa doctrina. Pero si nosotros tenemos pastoras y tenemos un buen grupo de buenas pastoras, oiga, ellos tampoco pueden decir que nosotros estamos fuera en falsa doctrina. No, porque Dios nos da espacio para que la mujer siga. Cuando leemos la palabra que dice que Jesús alimentó 5,000 hombres y nos encerramos ahí. No, alimentó 5,000 hombres, sí, pero continúa el texto. ¿Qué dice el texto? Sin contar las mujeres y los niños. Y si nos vamos a ese nada más, donde la mujer solamente la tenía como un objeto sexual para parir muchachos, es casi seguro que si habían 5,000 hombres, no menos de 3,000 mujeres habían y no menos de 6,000 muchachos habían también. Así que cuando vemos a ver, el milagro es que mucho más grande. Lo único que la Biblia, para los fines, dice de hombre. ¿Por qué? Porque la mujer y los niños no contaban. Como no contaban, pues entonces se habla de los hombres. Pero el milagro es mucho más grande. Y con todo y con eso dice, y sobraron 12 cestas llenas de comida. Cuando los discípulos le quieren oponerse a los niños, ¿qué tuvo que decir Jesús? Deja a los niños venir a mí. No se lo impidáis. ¿Por qué? Porque el niño molestaba, porque el niño no contaba. Como no contaba, pues entonces molestaba. Pero eso hay que enseñarlo. Eso hay que enseñárselo a la iglesia para que la iglesia sepa. Y así pues vamos en la sana doctrina, en la enseñanza correcta, alimentando una iglesia para que la iglesia vaya creciendo hasta la estatura de fe. Termino como dijo el hermano reverendo Isaías Narváez. Una iglesia grande cabe en un templo pequeño. ¿Sabes? Porque lo grande no es el templo, ni es el número. Es como esté dentro de la palabra. Una iglesia que se mete dentro de la palabra y que vive, como dice la Escritura, es una iglesia grande. Busque qué milagro hizo Jeremías. Llorar. Pero sin embargo es uno de los profetas más renombrados dentro de la Biblia y que más utilizan los predicadores y los maestros. Una iglesia grande cabe en un templo pequeño. Así que lo grande no es el número. Lo grande es cómo estamos aquí, en la palabra. Que estemos bien profundos, con buenas raíces, con una buena zapata, como dice Jíbaro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores, han venido a ser cabeza del ángulo. Pues mire, cuando tenemos una buena zapata, podemos empezar a construir por ahí para arriba sin miedo. Cuando yo construí mi casa, empecé a construir mi casa, me tomó 8 años y medio hacerla. ¿Sabe qué? Porque la hice sin dinero, poco a poco. Oiga,
Un vecino me dijo, muchachos, ahí tú puedes poner guayamail. Eso es sólido ahí. No. Pues métele varilla 3/8. Yo, no, lo mínimo es varilla de media. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 hijas y yo no sé cuándo. Y así mismo me pasó. Hoy en día mi casa tiene una segunda planta porque una de mis hijas se encontró con una necesidad y pudimos construir una segunda planta. Si la construyo con una base demasiado de floja, pues no hubiese aguantado el empuje. Cuando los vientos soplan, la Biblia nos dice, el que edificó sobre la roca permaneció. Y eso no es otra cosa que mantenernos dentro de lo que es la sana doctrina, la palabra correcta, bien trazada, como le dijeron a Timoteo. Procura como buen soldado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que la traza bien, que la enseña, que la vive, que más que predicarla, le voy a dar un extra y termino con esto, perdone. Hace más de 20 años, la negra, cuando quisimos solicitar seguro social, pues yo tenía una condición de reportado por fondo y me recomendaron cogerle seguro social. Y un abogado, mi esposa trabajaba con la Comisión Industrial, pues me mandó una cita para que fuera un médico. Cuando yo voy al médico al otro día, mi esposa me dijo, mira, para tal día que vaya a este médico. Y llevamos $50 en el bolsillo, en la cartera. Y cuando fuimos allí, pues el médico vino, me atendió, era un psiquiatra, y olvídate, y vino, me empezó a enseñar potes con mi nombre. Yo estoy llegando ese día. Y cuando me enseñan los potes, no, porque mira, desde tal año tú estás recibiendo tratamiento conmigo. Ya tenía unos potes con una fecha. Y yo le dije, no doctor, conmigo comienza hoy. Pues yo vine aquí por primera vez hoy. Y me dijo, no, porque esto es para la semana que viene, tú tienes revisión la semana que viene, esto tiene que estar. Y yo dije, hoy, o no cuenta. Y le dije, porque yo soy cristiano y yo predico la palabra. Y más que predicarla, la vivo. Y entonces él se aguantó. Y dije, ok, doctor, como no nos estamos entendiendo, ¿cuánto le debo? $50. Aquí están. Le pagué y me fui. Cuando voy saliendo me dijo, párate un momento, ven acá. Mira, cuando yo fui a la universidad, me enseñaron a mentir. Le dije, no, en la universidad no enseñan a mentir a nadie. Eso es conducta aprendida en el camino. En la universidad no enseñan a mentir a nadie. No, a ti te enseñaron en la iglesia a decir la verdad. A mí en la universidad me enseñaron a mentir. No, en la universidad no enseñan a mentir a nadie. Entonces cuando me voy, yo digo, ok, doctor, ya lo dijo, pues está bien, nos vemos. Dice, pues está bien, nos vemos en 15 días porque muchos aleluyas como tú se han sentido ofendidos como tú y después a los 15 días me llaman y dice, echa el caso para adelante, y ya pues no son como yo. Porque usted no me va a volver a ver el rostro mío en esta oficina. Y salí por allí sin ofensa, sin estar ofendido. Al otro día el abogado le dice a mi esposa, mira, tu esposo no se dejó ayudar. Y como ya yo lo había contado, mi esposa le dijo, no, ni yo quiero esa ayuda tampoco donde está en juego su salvación. Porque el problema es su salvación, es mi salvación la que está en juego. No, por nada se salga de la sana doctrina, manténgase aquí, que Dios honra. Años después mi esposa se encontró con el psiquiatra, con uno de los psiquiatras que me atendía, y le dijo, bueno, ¿y tu esposo le dieron el seguro social? Tú eres el albacea.